Evolución de la física, un libro de Albert Einstein. Los cuantos, continuidad y discontinuidad. Supongamos que tenemos ante nosotros un mapa de la ciudad de Barcelona y sus alrededores. Nos preguntamos, ¿a qué puntos de este mapa puede llegarse en tren? Con una guía de ferrocarril a mano, nos será fácil hallarlos y marcarlos en el mapa. Preguntémonos ahora, ¿a qué puntos se podrá llegar viajando en coche? Si se trazan sobre el mismo mapa líneas que representen todos los caminos que desembocan en Barcelona, puede llegarse en automóvil a cada uno de sus puntos. En ambos casos tenemos conjuntos de puntos. En el primero, los puntos señalados están separados entre sí y representan estaciones de ferrocarril. En el segundo, son todos los puntos de las líneas que representan caminos. Ahora bien, quisiéramos saber a qué distancia de Barcelona está cada uno de esos puntos o, para ser más exactos, deseamos conocer su distancia respecto de determinado lugar de la ciudad. Estas distancias pueden hallarse fácilmente en el mapa si viene acompañado de la escala a que fue dibujado. Obtendremos así, en el caso de las estaciones, números que representarán la distancia de cada una de ellas al lugar en cuestión. Estos números cambian de valor de manera irregular por saltos o tramos finitos, lo cual se expresa diciendo: las distancias de Barcelona a los lugares accesibles en tren varían de manera discontinua, o los lugares a que es posible llegar en automóvil cambian en cantidades tan pequeñas como se quiera, es decir, varían de manera continua. El aumento o disminución del camino recorrido se puede hacer tan pequeño como se quiera yendo en automóvil, pero no viajando en tren. La producción de una mina de carbón puede variar de modo continuo, es decir, es posible aumentar o disminuir el total de carbón producido en cantidades arbitrariamente pequeñas. Pero el número de empleados puede solo cambiar discontinuamente. No tiene evidentemente sentido decir, desde ayer el número de obreros ha aumentado en 3.78. Si se le pregunta a una persona cuánto dinero lleva consigo, podrá dar un número que contenga únicamente 2 decimales. Una suma de dinero puede solo variar por saltos discontinuamente. En España, la moneda mínima, o como llamaremos el cuanto elemental, el dinero español, es 1 céntimo. El cuanto elemental del dinero francés es 1 céntimo, cuyo valor es actualmente algo menos de 20 veces más del cuanto español. En este ejemplo tenemos 2 cuantos elementales cuyos valores pueden compararse entre sí. La relación de sus valores tiene un sentido preciso, pues uno de ellos vale unas 20 veces más que el otro. Se puede afirmar entonces que ciertas magnitudes cambian de una manera continua y otras discontinuamente, o sea, por cantidades que no pueden reducir indefinidamente. Estos pasos individuales mínimos se llaman los cuantos elementales de la magnitud en cuestión. Al pesar grandes cantidades de arena,
se pueden considerar sus masas como continuas, aunque su composición granular es evidente. Pero si la arena se hiciera muy cara y las balanzas empleadas para pesarla fueran muy sensibles, nos veríamos obligados a tener en cuenta el hecho de que su masa tiene que cambiar indefectiblemente por un número entero de granos. La masa de uno de estos granos sería en este caso el cuanto elemental. De este ejemplo se ve cómo al aumentar la precisión de nuestras medidas se puede descubrir que cierta magnitud considerada hasta el momento como continua tiene en realidad una estructura discontinua. Si tuviéramos que sintetizar la idea principal de la teoría de los cuantos en una sola frase, diríamos: se debe admitir que ciertas magnitudes físicas consideradas hasta el presente como continuas están compuestas de cuantos elementales. El número de hechos que abarca la teoría de los cuantos es tremendamente grande. Estos hechos han sido descubiertos por la técnica altamente refinada de la experimentación moderna. Como no nos será posible mostrar ni describir siquiera los experimentos básicos, tendremos que citar a menudo sus resultados dogmáticamente. Nuestro objeto es explicar solamente las ideas fundamentales. Según la teoría cinética de la materia, todos los elementos están compuestos de un gran número de moléculas. Tomemos el caso más sencillo, el del elemento más liviano, el hidrógeno. En la página 47 vimos cómo el estudio del movimiento browniano llevó a la determinación de la masa de una molécula de hidrógeno. Su valor es 0.0000000000033 gramos. Esto significa que la masa es discontinua. La masa de una porción de hidrógeno puede, según esto, variar únicamente en un número entero de ciertas cantidades mínimas que corresponde a la masa de una molécula de este gas. Pero los procesos químicos enseñan que la molécula de hidrógeno puede ser dividida en dos partes. O en otras palabras, que la molécula de hidrógeno está compuesta de dos átomos. En los procesos químicos es el átomo y no la molécula el que desempeña el papel de cuanto elemental. Dividiendo el número anterior por 2 se obtiene la masa de un átomo de hidrógeno. Esta vale aproximadamente 0.00000000000.0017 gramos. La masa es pues una magnitud discontinua, pero no tenemos que preocuparnos por ello. Naturalmente, al efectuar una pesada, aún la más sensible de las balanzas está muy lejos de alcanzar el grado de sensibilidad que pueda poner de manifiesto la discontinuidad en la variación de la masa. Consideremos ahora el caso ya tratado de un conductor unido a una fuente eléctrica. Sabemos que es recorrido por una corriente de electricidad que circula del potencial más alto al potencial más bajo. Recordemos que la sencilla teoría de los fluidos eléctricos explica muchos hechos experimentales. Recordemos también que si nos inclinamos por la primera de las dos posibilidades siguientes, a saber, que el fluido positivo se mueve desde el potencial mayor al menor o que el fluido negativo se desplaza del potencial menor al mayor, fue simplemente una convención. Dejemos de lado
por el momento todo el progreso procedente de la introducción a los conceptos de campo, aún pensando en la imagen de los fluidos, quedan sin embargo por resolver algunos puntos interesantes. Tal como sugiere la palabra fluido, la electricidad fue considerada en un principio como una magnitud continua. El valor de la carga podía variar según dicho punto de vista en cantidades o pasos arbitrariamente pequeños. No fue necesario admitir la existencia de cuantos elementales de electricidad. El éxito de la teoría cinética de la materia nos sugiere la siguiente cuestión: ¿existen cuantos elementales de electricidad? Otro asunto que queda por resolver es el siguiente: ¿consiste la corriente eléctrica en un flujo de fluido positivo, negativo o de ambos? Tal vez. La idea básica de las investigaciones efectuadas con el fin de encontrar una respuesta a las cuestiones planteadas consiste en independizar el fluido eléctrico del alambre conductor, hacerlo viajar por el espacio vacío, despojarlo de toda relación con la materia y entonces investigar sus propiedades, que deben aparecer bajo tales condiciones con la máxima claridad. Durante el siglo XIX se efectuaron muchas experiencias de este tipo. Antes de explicar la idea de los dispositivos experimentales, citaremos por lo menos un caso: los resultados obtenidos. El fluido eléctrico que se mueve por el conductor es negativo, dirigido por lo tanto del potencial menor al potencial mayor. Si se hubiera sabido esto desde un principio, cuando se formuló la teoría de los fluidos, seguramente se habrían intercambiado las denominaciones, llamando positivo a la electricidad de barra de caucho y negativa a la carga de la barra de vidrio. Hubiera sido entonces más conveniente considerar como positivo el fluido que circula por el conductor. Como nuestra primera suposición fue errónea, debemos afrontar sus inconvenientes. La próxima cuestión de importancia consiste en determinar si la estructura de este fluido negativo es granular, o es decir, si está o no compuesto de cuantos de electricidad. Un número de investigaciones experimentales independientes entre sí muestra, sin lugar a dudas, que existe un cuanto elemental de electricidad negativa. El fluido eléctrico negativo tiene estructura granular, exactamente como una playa se compone de granos de arena y una casa está construida de ladrillos. Este resultado fue formulado por la mayor claridad por J.J. Thomson a finales del siglo pasado. Los cuantos elementales de electricidad negativa se llaman electrones. En otras palabras, toda carga eléctrica negativa se compone de un gran número de cargas elementales iguales, los electrones. La carga negativa puede, como la masa, variar solo de una manera discontinua. La carga eléctrica elemental es, sin embargo, tan pequeña que en muchas investigaciones resulta igualmente posible y a veces hasta más conveniente considerarla como una magnitud continua. Así pues, las teorías atómicas y electrónicas introducen a la ciencia magnitudes físicas discontinuas que pueden variar únicamente por saltos. Imaginemos dos placas metálicas paralelas situadas en el vacío. Una de las placas tiene una carga positiva, la otra negativa. Una carga positiva de prueba colocada entre las dos placas será repelida por la placa positiva y será atraída por la negativa. Así pues, las líneas de fuerza del campo eléctrico entre las placas se dirigirán de la que posee carga positiva hacia la que posee carga negativa.
La fuerza que actuará sobre una carga de prueba negativa tendrá sentido opuesto. Si las placas son suficientemente grandes, las líneas de fuerza entre ellas tendrán en todas partes la misma densidad. En este caso resulta indiferente la posición de la carga de prueba. La fuerza y por lo tanto la densidad de las líneas de fuerza será la misma. Los electrones introducidos entre las placas se comportarán como las gotas de una lluvia en el campo gravitatorio de la Tierra, moviéndose paralelamente entre sí, de la placa negativa hacia la placa positiva. Se conocen muchos dispositivos experimentales que permiten introducir un flujo de electrones dentro de tal campo, que los dirige a todos del mismo modo. Uno de los más simples consiste en disponer entre dichas placas un alambre suficientemente calentado. Este conductor emite electrones que son entonces dirigidos por las líneas de fuerza del campo existente entre las placas. Por ejemplo, las válvulas radiotelefónicas tan familiares en todo el mundo se basan en este principio. Se han llevado a cabo muchos y muy ingeniosos experimentos con haces de electrones libres. Se han estudiado los cambios de sus trayectorias bajo la acción de campos eléctricos y magnéticos exteriores. Ha sido hasta posible aislar un solo electrón y determinar así su carga elemental y su masa. Esto es, su resistencia inercial a la influencia de fuerzas exteriores. Aquí citaremos únicamente el valor de su masa, que resulta ser aproximadamente 2000 veces menor que la masa de un átomo de hidrógeno. Es decir, la masa de un átomo de hidrógeno, que es ya tan pequeña, resulta grande en comparación con la masa del electrón. Desde el punto de vista de una teoría del campo consistente, toda la masa, es decir, toda la energía de un electrón es la energía de su campo. Casi todo su valor está concentrado en una esfera pequeña, el volumen del electrón, donde adquiere el máximo de intensidad. Esta intensidad disminuye rápidamente al alejarnos del centro del electrón. Hemos dicho antes que el átomo de todo elemento constituye un cuanto elemental mínimo. Esto se creyó durante mucho tiempo. Actualmente ya no es así. La ciencia ha formado una imagen nueva de muestra. Actualmente ya no es así. La ciencia ha formado una imagen nueva que muestra las limitaciones de la anterior. Difícilmente hay en la física una conclusión más firmemente fundada en los hechos que la que sostiene la complejidad de la estructura atómica. Primero se llegó al convencimiento de que el electrón, el cuanto elemental del fluido eléctrico negativo, es uno de los componentes del átomo, uno de los ladrillos elementales que entra en la edificación de toda materia. El caso anteriormente citado de la emisión de electrones por un metal incandescente es solo uno de los numerosos procedimientos de extraer electrones del seno de la materia. Este resultado, que relaciona el problema de la estructura de la materia con la electricidad, es consecuencia indudable de múltiples e independientes hechos experimentales. Es relativamente fácil extraer de un átomo alguno de los electrones que entran en su constitución. Esto se puede efectuar por medio del calor, como en el caso del alambre calentado, y de manera distinta, como por ejemplo bombardeando los átomos con otros electrones.
Supongamos que se introduce un alambre fino y calentado al rojo en un recipiente que contiene hidrógeno enrarecido. El alambre emitirá electrones en todas las direcciones. Bajo la acción de T, campo eléctrico apropiado adquirirán cierta velocidad. Un electrón bajo la acción de un campo eléctrico constante va aumentando su velocidad como un cuerpo que cae en un campo gravitatorio. Por este método se puede pues conseguir que un haz de electrones se mueva en una dirección y con una velocidad determinadas. Actualmente podemos hacer que los electrones alcancen velocidades del orden de la luz, poniéndolos bajo la acción de campos intensísimos. ¿Qué sucede cuando un haz de electrones de cierta velocidad alcanza las moléculas del hidrógeno enrarecido? El choque de un electrón de velocidad suficiente no solo podrá dividir la molécula de hidrógeno de nuestro ejemplo en sus dos átomos, sino además arrancar un electrón a uno de estos. Aceptemos el hecho de que los electrones sean constituyentes de la materia. Entonces, un átomo al que se hubiera despojado de un electrón no puede ser eléctricamente neutro, pues si lo era previamente no es posible que lo sea faltándole un electrón, o sea, disminuyendo su carga negativa en una carga elemental. El resto del átomo debe poseer un exceso de carga positiva. Por otra parte, como la masa de un electrón es mucho menor que la del átomo más ligero, se puede deducir con seguridad que la mayor parte de la masa atómica no está representada por sus electrones, sino por las restantes partículas elementales que son mucho más pesadas. Se llama núcleo a la parte pesada de cada átomo. La técnica moderna ha creado métodos que permiten dividir el núcleo atómico, transformar los átomos de un elemento en los de otro y extraer del núcleo las diversas partículas elementales pesadas que lo constituyen. Este capítulo de la física, conocido como física nuclear, al que tanto contribuyó Rutherford, es el más interesante desde el punto de vista experimental, pero no tenemos todavía una teoría que sea simple en sus ideas fundamentales y que explique la riqueza y variedad de los hechos de la física nuclear. Como en estas páginas nos ocupamos únicamente de las ideas físicas generales, omitiremos este capítulo a pesar de su gran importancia para la física moderna. Los cuantos de luz. Consideremos una pared que se extendiera a lo largo de la costa. Las olas del mar la golpean continuamente. Cada una de las olas que llega se lleva una pequeñísima parte de su superficie. La masa de la pared decrece en consecuencia con el tiempo y al cabo de un año, pongamos por caso, la pared habrá perdido un peso determinado. Imaginemos ahora un proceso diferente. Se quiere disminuir la masa de la pared en una cantidad igual a la perdida por la abrasión de las olas durante un año, pero por un procedimiento distinto, disparando contra la pared y desprendiendo así pequeños trozos de su superficie en los lugares de impacto de los proyectiles. Su masa disminuirá evidentemente y se puede perfectamente imaginar que se consiga la misma reducción total de la masa en ambos casos. De la apariencia de la pared se podría descubrir, sin embargo,
si actuaron las olas continuas del mar o la lluvia discontinua de proyectiles. Para comprender mejor los fenómenos que vamos a describir a continuación, resultará útil recordar la diferencia entre las olas del mar y un haz de proyectiles. Ya hemos dicho que un metal, un alambre incandescente, emite electrones. Aquí presentaremos un modo distinto de extraer electrones de los metales. Supongamos que sobre la superficie de un metal incida luz homogénea de color violeta, es decir, luz de una longitud de onda definida. Se observa que la luz extrae electrones del metal que se alejan de su superficie con una velocidad determinada. Desde el punto de vista del principio de la conservación de la energía, se puede decir la energía de la luz es parcialmente transformada en energía cinética de los electrones expelidos. La técnica experimental moderna nos permite registrar la presencia de esos proyectiles electrones, determinar su velocidad y por ende su energía. Esta extracción de electrones de un metal por la luz que incide sobre el mismo se llama efecto fotoeléctrico. Efecto fotoeléctrico. Esta extracción de electrones de un metal por la luz que incide sobre el mismo se llama efecto fotoeléctrico. Nuestro punto de partida era la acción de una onda luminosa homogénea de cierta intensidad. Como en toda investigación experimental, debemos cambiar las condiciones y ver qué influencia producen sobre el efecto observado. Empecemos variando la intensidad de la luz violeta homogénea con la que iluminamos nuestro metal y averigüemos cómo depende de ella la energía de los electrones arrancados. Tratemos de encontrar la respuesta razonando en vez de buscarla directamente por vía experimental. Podríamos argumentar así. En el efecto fotoeléctrico, una fracción definida de la energía de la radiación luminosa transforma en energía de movimiento de los electrones. Si se ilumina la misma superficie metálica con luz de igual longitud de onda, pero procedente de una fuente más intensa, entonces la energía de los electrones debe ser mayor, ya que la radiación es más energética. Debemos, por lo tanto, esperar que la velocidad de los electrones aumente al aumentar la intensidad de la luz incidente. Pero la experiencia contradice nuestra predicción. Una vez más vemos que las leyes naturales no son como desearíamos que fuesen. Estamos frente a una experiencia que, al contradecir nuestras predicciones desde el punto de vista de la teoría ondulatoria, sencillamente asombroso. Los electrones emitidos tienen todos la misma velocidad, la misma energía, que no cambia al aumentar la intensidad de la luz incidente. Este resultado experimental no pudo haber sido previsto por la teoría ondulatoria. Es por ello que nace aquí una nueva teoría como consecuencia del conflicto entre la vieja teoría y la experiencia. Seamos deliberadamente injustos con la teoría ondulatoria de la luz, olvidando su gran conquista. La espléndida explicación de la difracción de la luz, o sea, su capacidad de bordear un pequeño obstáculo. Puesta nuestra atención en el fenómeno fotoeléctrico, pidámosle a la teoría una explicación adecuada. Evidentemente no resulta posible deducir de la teoría ondulatoria la independencia observada de la energía de los electrones respecto de la intensidad de la luz
que causa su expulsión del metal. Por esto buscamos una nueva teoría. Recordemos que la teoría corpuscular de la luz, debida a Newton, que explica un gran número de fenómenos luminosos, fracasó ante la propiedad de la luz de rodear un obstáculo, fenómeno que ahora dejamos de lado deliberadamente. En la época de Newton no existía el concepto de energía. Los corpúsculos luminosos eran, según Newton, imponderables. Cada color conservaba su propio carácter de sustancia. Más adelante, cuando se creó el concepto de energía y se reconoció que la luz transporta energía consigo, nadie pensó en aplicar estos conceptos a la teoría corpuscular de la luz. La teoría de Newton estaba muerta y nadie tomó en serio su resurrección hasta nuestro siglo. Con el objeto de conservar la idea principal de la teoría de Newton, debemos suponer que la luz homogénea está compuesta de granos de energía y reemplazar los antiguos corpúsculos luminosos por cuanto de luz que llamaremos fotones, pequeñas porciones de energía que viajan por el espacio vacío con la velocidad de la luz. El renacimiento de la teoría de Newton en esta forma nueva conduce la teoría cuántica de la luz, no solo la materia y la carga eléctrica, sino también la energía de la radiación. Tienen una estructura granular, es decir, que está formada por cuantos de luz. Juntamente con los cuantos de materia y electricidad tenemos también los cuantos de energía. La idea de los cuantos de energía fue primeramente introducida por Planck a principios del presente siglo con el objeto de explicar ciertos efectos mucho más complicados que el efecto fotoeléctrico. Pero el efecto fotoeléctrico enseña con la máxima claridad y simplicidad la necesidad de modificar nuestros conceptos anteriores. Se ve enseguida que la teoría cuántica de la luz explica el efecto fotoeléctrico. Un haz de fotones cae sobre una placa metálica. La interacción entre la materia y la radiación consiste aquí en numerosos procesos individuales, en cada uno de los cuales un fotón choca contra un átomo y le arranca un electrón. Todos los procesos individuales son análogos y el electrón extraído tendrá la misma energía en todos los casos. También se entiende que aumentar la intensidad de los haces luminosos significa, en el nuevo lenguaje, aumentar el número de fotones incidentes. En este último caso, el número de electrones arrancados del metal debe aumentar, pero la energía de cada uno de ellos no cambiará. Se ve pues que esta teoría está en perfecto acuerdo con la observación. ¿Qué sucederá si incide sobre la superficie del metal una luz homogénea de color diferente? Por ejemplo, de color rojo en lugar de violeta. Dejemos que la experiencia responda a este interrogante, para lo cual hay que medir la energía de los electrones extraídos por la luz roja y compararla con la energía de los electrones arrancados por la luz violeta. Se encuentra así que la energía de los primeros es menor que la de los segundos. Esto significa que la energía de los cuantos de luz es distinta para distintos colores. En particular, resulta que la energía de los fotones de color rojo es igual a la mitad de la energía de los fotones correspondientes al violeta. O más rigurosamente, la energía de un campo de luz correspondiente a un color homogéneo
decrece proporcionalmente al aumento de la longitud de onda correspondiente. Existe una diferencia esencial entre los cuantos de energía y los cuantos de electricidad. Los cuantos de luz difieren para cada longitud de onda, mientras que los cuantos de electricidad son siempre los mismos. Si tuviéramos que usar una de las analogías anteriores, compararíamos los cuantos luminosos con los cuantos monetarios mínimos que varían de país en país. Continuemos descartando la teoría ondulatoria de la luz y admitamos que la estructura de la luz es granular, o sea, como ya dijimos, que está formada por cuantos luminosos, esto es, fotones, que se mueven en el vacío con una velocidad de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Luego, en nuestra nueva imagen, la luz es una lluvia de fotones, siendo el fotón el cuanto elemental de energía luminosa. Pero si se descarta la teoría ondulatoria, ¿qué nuevo concepto ocupa su lugar? La energía de los cuantos de luz. Las conclusiones expresadas en la terminología de la teoría ondulatoria pueden ser traducidas al lenguaje de la teoría cuántica de la radiación. Por ejemplo, terminología de la teoría ondulatoria. Una luz homogénea tiene una longitud de onda determinada. La longitud de onda del extremo del espectro visible es el doble del extremo violeta. Terminología de la teoría cuántica. Una luz homogénea contiene fotones de una determinada energía. La energía de un fotón del extremo rojo del espectro visible es la mitad de la de un fotón del extremo violeta. El estado de la cuestión puede ser resumido de la siguiente manera. Hay fenómenos que pueden ser explicados por la teoría cuántica y no por la teoría ondulatoria. El efecto fotoeléctrico constituye uno de estos casos, conociéndose otros fenómenos de esta clase. Hay fenómenos que pueden ser explicados por la teoría ondulatoria, pero no por la teoría cuántica. La propiedad de la luz de bordear un obstáculo es un ejemplo típico de estos últimos. Finalmente, hay fenómenos tales como la propagación rectilínea de la luz que pueden ser explicados perfectamente por ambas teorías. Pero entonces, ¿qué es realmente la luz? ¿Es una onda o una lluvia de fotones? Ya nos planteamos antes una pregunta similar cuando nos preguntábamos, ¿es la luz una onda o una lluvia de corpúsculos luminosos? Dimos la razón a la teoría ondulatoria porque cubría todos los fenómenos conocidos, haciendo que se abordara el punto de vista corpuscular. Ahora, en cambio, el problema es mucho más complicado. No parece existir la posibilidad de ofrecer una descripción basada en uno de los lenguajes. Parece como si debiéramos usar a veces una teoría y a veces otra, mientras que en ocasiones se puede emplear cualquiera de las dos. Estamos enfrentados con una nueva clase de dificultad. Tenemos dos imágenes contradictorias de la realidad. Separadamente, ninguna de ellas explica la totalidad de los fenómenos luminosos, pero juntas sí. ¿Cómo es posible combinar estas dos imágenes? ¿Cómo podemos entender estos dos aspectos diametralmente opuestos de la luz? No es tarea fácil la solución de esta nueva dificultad. Estamos en presencia otra vez de un problema fundamental. Aceptemos por el momento la teoría de los fotones y tratemos con su ayuda de comprender los hechos explicados hasta el presente por la teoría ondulatoria.
De este modo acentuaremos las dificultades que hacen que las dos teorías aparezcan a primera vista como irreconciliables. Recordemos, un haz de luz homogénea que pasa a través de un orificio hecho con la punta de un alfiler forma sobre una pantalla anillos concéntricos luminosos y oscuros. ¿Cómo es posible entender este fenómeno con la ayuda de la teoría de los cuantos de luz, descartando la teoría ondulatoria? Supongamos que un fotón se dirige hacia el orificio. Podríamos esperar que la pantalla aparezca iluminada si el fotón pasa por él y aparezca oscura si no lo atraviesa. En lugar de esto encontramos anillos brillantes y oscuros. Podríamos tratar de dar cuenta de este fenómeno como sigue. Tal vez haya cierta interacción entre el borde del orificio y el fotón que sea la causa de la aparición de los anillos de difracción. Esto puede muy difícilmente ser considerado como una explicación. En el mejor de los casos expresa un programa de trabajo para su interpretación, dando al menos una ligera esperanza de que en el futuro sea factible entender la difracción como una consecuencia de la interacción entre la materia y los fotones. Pero aún esta misma tenue esperanza se estrella contra los resultados de otra experiencia que referimos también anteriormente. Supongamos que en lugar de un orificio tenemos dos de ellos. La luz homogénea que pasa por los dos da franjas luminosas y oscuras. ¿Cómo es posible interpretar este fenómeno desde el punto de vista de la teoría cuántica de la luz? Se puede arguir así: un mismo fotón pasa por cualquiera de los dos orificios, pero si un fotón de un haz homogéneo representa una partícula luminosa elemental, resulta muy difícil imaginar su división y su paso por los dos orificios. Pero entonces el efecto habría de ser exactamente igual que en el caso anterior, es decir, tendrían que aparecer anillos luminosos y oscuros a la vez de franjas. ¿Cómo es posible que la presencia de otro orificio modifique completamente el efecto? Aparentemente el orificio por el cual no pasa el fotón, aún estando a una distancia apreciable del otro, influye en el fenómeno y transforma los anillos en franjas. Pues si el fotón se comporta como un corpúsculo de la física clásica, debe atravesar solo una de las dos aberturas. Pero si es así, el fenómeno de difracción parece completamente incomprensible. La ciencia nos obliga a crear nuevas ideas, nuevas teorías. Su finalidad es la de destruir el muro de contradicciones que frecuentemente bloquea el camino del progreso científico. Todas las ideas esenciales de la ciencia han nacido de un conflicto dramático entre la realidad y nuestros deseos de comprenderla. Aquí tenemos otra vez un problema cuya solución se requieren nuevos principios. Antes de tratar de dar cuenta de los intentos de la física moderna para explicar las contradicciones entre los aspectos cuántico y ondulatorio de la luz, mostraremos que se encuentra exactamente la misma dificultad al tratar con los cuantos de materia en lugar de los cuantos de luz. Los espectros de rayas. Ya sabemos que la materia está formada de unas pocas clases de partículas,
Los electrones han sido las primeras partículas elementales de la materia que se han descubierto, pero los electrones son también los cuantos elementales de electricidad negativa. Hemos visto además que ciertos fenómenos nos obligan a admitir que la luz está compuesta de cuantos elementales distintos para distintas longitudes de onda. Antes de seguir adelante con el problema planteado, debemos discutir ciertos fenómenos físicos en los que tanto la materia como la radiación desempeñan un papel esencial. El Sol emite una radiación que puede ser descompuesta en sus componentes por un prisma. Así se obtiene el espectro continuo de la luz solar, en el que están representadas todas las longitudes de ondas comprendidas entre las que corresponden a los dos extremos de su parte visible. Tomemos otro ejemplo. Ha sido previamente mencionado el hecho de que el sodio incandescente emite luz homogénea, luz de un solo color o de una longitud de onda. Si se hace pasar la luz del sodio incandescente por un prisma, se observa una sola línea amarilla. En general, si se coloca un cuerpo incandescente delante de un prisma, la luz que emite es descompuesta al atravesarlo en sus componentes homogéneos, revelando el espectro característico del cuerpo emisor. La evolución de la física. La descarga de la electricidad de un tubo que contiene un gas constituye una fuente luminosa, como la de los tubos luminosos de neón usados con fines de propaganda comercial. Supongamos que uno de esos tubos sea puesto frente a la abertura de un espectroscopio. El espectroscopio es un instrumento que actúa como un prisma, pero con mucha mayor precisión y sensibilidad. Divide la luz en sus componentes, esto es, la analiza. La luz solar vista a través de un espectroscopio da un espectro continuo. Todas las longitudes de ondas están representadas en él. Si la fuente de la luz es una descarga eléctrica a través de un gas, el espectro es de naturaleza diferente. En lugar del espectro continuo y multicolor de la luz del sol, aparecen sobre un fondo oscuro continuo unas rayas brillantes de distintos colores separadas entre sí. Cada raya o línea, si es bastante angosta, corresponde a un color determinado o, en el lenguaje ondulatorio, a una longitud de onda determinada. Por ejemplo, si en un espectro aparecen 20 líneas, cada una de ellas será designada por uno de los tantos números distintos que expresan sus longitudes de onda. La luz emitida por los vapores de los diversos elementos posee diferentes combinaciones de rayas espectroscópicas y por ende distintas combinaciones de números que expresan las longitudes de onda que componen sus respectivos espectros. No hay dos elementos que contengan un idéntico sistema de líneas en sus espectros característicos, como no hay dos personas que tengan idénticas sus impresiones digitales. Cuando se obtuvo un catálogo más o menos completo de estas líneas, mediante un cuidado por distintos físicos, se evidenció gradualmente la existencia de ciertas leyes y fue finalmente posible representar por una simple fórmula matemática algunas de las columnas de números en apariencia desconectados entre sí que expresan las longitudes de onda de dichas líneas. Todo lo que acabamos de decir puede ser transferido al lenguaje de los fotones. Las rayas corresponden a ciertas y determinadas longitudes de onda o, en otras palabras, a fotones de energías definidas. Los gases luminosos no emiten pues fotones de cualquier energía, sino únicamente
los característicos de la sustancia. La naturaleza limita una vez más la riqueza de posibilidades. Los átomos de un elemento determinado, por ejemplo hidrógeno, solo pueden emitir fotones con energías definidas. Se puede decir que solamente les está permitido emitir cuantos de energía determinada, estándoles prohibidos todos los demás. Imaginémonos, para simplificar, que cierto elemento emita una sola línea, o sea, fotones de energía única. El átomo es más rico en energía antes de emitir el fotón. Del principio de conservación de la energía se sigue que el nivel energético del átomo es más alto antes que después de la emisión de la luz, y que la diferencia entre los dos niveles debe ser igual a la energía del fotón emitido. Luego, el hecho de que un átomo de cierto elemento emita una radiación monocromática o de una sola longitud de onda se puede expresar de esta otra manera. En un átomo de dicho elemento solo son permitidos dos niveles de energía, y la emisión de un fotón corresponde a la transición del átomo del nivel más alto al nivel más bajo. Pero por regla general aparece más de una línea en los espectros de los elementos. Los fotones emitidos corresponden a muchas energías y no a una sola. En otras palabras, debemos admitir la existencia de muchos niveles de energía atómica, y que la emisión de un fotón se produce como consecuencia de la transición del átomo de uno de sus niveles a otro inferior. Pero es esencial el hecho de que no todo nivel energético es permitido, ya que no aparece en el espectro de un elemento cualquier longitud de onda, o sea, fotones de cualquier energía. Así pues, en lugar de decir que al espectro de cierto átomo le corresponden ciertas líneas, ciertas longitudes de onda, se puede decir que todo átomo posee ciertos niveles de energía perfectamente determinados, y que la emisión de los cuantos de luz está asociada con la transmisión del átomo de un nivel a otro más bajo. Los niveles de energía de los átomos son, por regla general, discontinuos y no continuos. Una vez vemos que las posibilidades están restringidas por la realidad. Bohr fue quien mostró por primera vez por qué un elemento emitía determinadas líneas y no otras. Su teoría, formulada en 1913, da una imagen del átomo que, por lo menos en casos simples, permite calcular los espectros de los elementos, y a la nueva luz de esta teoría se presenta de pronto con claridad y coherencia insospechadas un gran fárrago de números aparentemente incoherentes y sin relación alguna. La teoría de Bohr constituye un paso intermedio hacia una teoría más profunda y más general, la llamada mecánica cuántica o mecánica ondulatoria. Nos proponemos en estas últimas páginas esbozar las principales ideas de esta teoría. Antes de hacerlo, debemos mencionar un resultado experimental y teórico, pero de carácter particular. El espectro visible empieza con una línea, el espectro visible empieza con una cierta longitud de onda para el color violeta, termina con otra cierta longitud de onda correspondiente al color rojo. O, en otras palabras, las energías de los fotones del espectro visible están siempre comprendidas entre los límites formados por las energías de los fotones rojos y violetas.
Esta limitación es solo naturalmente una propiedad del ojo humano. La diferencia de energías entre dos niveles atómicos es bastante grande. Entonces, se emitirá un fotón ultravioleta cuando una línea espectroscópica situada fuera del espectro visible. Su presencia no puede ser puesta de manifiesto por el ojo desnudo. Se tiene que emplear una placa fotográfica. Los rayos X están también compuestos de fotones de energía mucho mayor que la energía de la luz visible. O, en otras palabras, sus longitudes de onda son mucho menores. De hecho, miles de veces menor que la de la luz visible. Pero, ¿será posible determinar experimentalmente esas longitudes de onda tan reducidas? Fue bastante difícil ya medir las del espectro visible. Hubimos de emplear obstáculos u orificios muy pequeños, 2 orificios hechos con la punta de un alfiler que producen la difracción de la luz ordinaria. Tendrían que ser varios miles de veces menores y más cercanos entre sí para poder mostrar la difracción de los rayos X. ¿Cómo podremos determinar entonces la longitud de onda de estos rayos? La naturaleza misma viene en nuestra ayuda. Un cristal es una aglomeración de átomos ordenados de una manera perfectamente regular y a distancias muy pequeñas entre sí. En una figura se representa un modelo simple de la estructura cristalina. En lugar de pequeñas aberturas tenemos un cristal, obstáculos extremadamente pequeños formados por los átomos del elemento ordenado según una pauta absolutamente regular y separados por distancias pequeñísimas. Las distancias entre los átomos deducidas de la teoría de la estructura cristalina son tan pequeñas que era de esperar que mostraran el efecto de difracción de los rayos X. La experiencia probó que en efecto era posible difractar las ondas de los rayos X con dichos obstáculos estrechamente empaquetados y dispuestos con perfecta regularidad en las redes tridimensionales de los cristales. Supongamos que se restringe sobre una placa fotográfica un haz de rayos X. Después de atravesar un cristal, se encuentran formadas sobre la placa las tan características imágenes de difracción. Se han empleado varios métodos para estudiar los aspectos de los rayos X y para deducir los datos referentes a las longitudes de onda a partir de las imágenes por difracción. Lo que hemos dicho aquí, en pocas palabras, requeriría volúmenes enteros si se quisiera dar los detalles. Si se quisiera dar los detalles experimentales y teóricos de este asunto. En una imagen de difracción de los rayos X obtenido por uno de varios métodos usuales para ese fin, se pueden ver los anillos claros y oscuros tan característicos de la teoría ondulatoria. En el centro es visible el rayo no difractado. Si no se hubiera puesto el cristal entre los rayos X incidentes y la placa fotográfica, se vería únicamente la mancha central oscura. A partir de fotografías de este tipo se pueden calcular las longitudes de onda de los rayos X
y por el contrario, si su longitud de onda es conocida, se pueden sacar importantes conclusiones respecto a la estructura del cristal. Las ondas de materia. ¿Cómo podemos explicarnos que aparezcan solamente ciertas longitudes de ondas características en los espectros de los elementos? En la física ha sucedido a menudo que el desarrollo de una analogía entre fenómenos aparentemente sin relación ha dado origen a un verdadero progreso de la misma. En las páginas de este libro quedaron ya consignados varios casos en que se pudo aplicar con todo éxito a ciertas ramas de la ciencia, ideas creadas y desarrolladas en otras ramas de ella. La asociación de problemas no resueltos con otros ya resueltos pueden arrojar nueva luz sobre los primeros, sugiriendo otras ideas que ayudan a solucionar las dificultades halladas. Es fácil, sin embargo, encontrar analogías superficiales que en realidad no expresan nada, pero descubrir ciertas propiedades comunes escondidas bajo superficies exteriores de aspectos diferentes y formular sobre esta base una teoría nueva constituye un trabajo de creación de un gran valor. El desarrollo de lo que se llama mecánica ondulatoria, que fue iniciado por Broglie y Schrödinger hace menos de 15 años, es un ejemplo típico del alcance de la analogía feliz y profunda que da origen a una importantísima teoría física. El punto de partida que lleva a este resultado es un fenómeno clásico que nada tiene que ver con la física moderna. Tomemos en las manos uno de los extremos de un tubo de goma largo y flexible y una espiral elástica muy larga y démosle un rápido movimiento rítmico de sube y baja, haciendo que dichos extremos se ponga a oscilar. Entonces, como vimos en otros casos, se crea una onda que avanza a lo largo del tubo con cierta velocidad. Si imaginamos un tubo indefinidamente largo, iniciadas las ondas parciales, estas continuarán su viaje sin fin, sin interferencia alguna. Consideremos ahora otro caso. Los dos extremos del tubo están fijos. Si se prefiere, se puede pensar en una cuerda de un violín. ¿Qué sucede si se crea en el tubo o cuerda una onda en un lugar próximo o uno de sus extremos? La onda inicia su propagación hacia el otro extremo, como en el caso anterior, pero al llegar a esta se refleja, es decir, vuelve al extremo inicial. Luego tenemos dos ondas, una creada por la oscilación y la otra por reflexión, que se propagan en sentido opuesto e interfieren entre sí. No es resultante de una superposición que se llama onda estacionaria no es difícil obtener el resultado de la interferencia de esas dos ondas y descubrir la onda resultante de su superposición, que se llama onda estacionaria. Aquí hacemos una pausa. Punto para continuar.